del capítulo 9 de Josué. Le damos gracias al Señor y yo le pido al Señor que me use y que pueda transmitirles lo que Él me ha hablado durante el estudio de este capítulo, que puedan recibirlo así como lo he recibido yo. Entonces, la semana pasada Carlos terminó Josué 8 y nos habíamos quedado, bueno, como recordarán, el Señor les había dado a su pueblo, por medio de Josué como líder, las victorias en Jericó, y luego cae Jai. Y terminamos el capítulo 8 de Josué, recordando que Josué había renovado el pacto con Jehová y había edificado un altar para él. Entonces, en este altar había unas piedras que eran de gran tamaño, y en estas piedras se había escrito toda la palabra de la ley, como un recordatorio, como un hito, como una señal de lo que para las futuras generaciones o para los que venían estuvieran al tanto de lo que había pasado antes, ¿no? Entonces ese era el motivo por el cual se había levantado ese altar a Jehová. Entonces vamos a empezar leyendo el capítulo 9 y mi versión, que es la versión de Reina Valera, dice que es el tratado con Gabaón. Entonces, ¿quiénes eran los Gabaonitas? Vamos a situarnos en quiénes eran. Bueno, la palabra Gabaón en hebreo significa colina, loma, monte, algo que está en lo alto, ¿no? Está situada al noroeste, o estaba situada al noroeste de Jerusalén. Actualmente es en un lugar que se llama Ejib, EJJIB, así se escribe. Espero que la pronunciación sea esa, Ejib. Eso es lo que es actualmente Gabaón. Gabaón era la principal de 4 ciudades hebeas, y esto lo vemos también en los libros de Crónicas y de Reyes. Voy a compartirles unos mapitas. Si vemos aquí, están los heteos, los cananeos, los fariseos, los heveos, los jebuseos, los heteos y los amorreos. Y ese es Gilgal, ese es donde estaba Josué, donde se habían localizado ellos. En el siguiente mapa tiene el título de Adonisedec convoca a los reyes del sur. Ese es el capítulo 10, no vamos a hablar de eso, pero en este mapa se ve mejor. Si se dan cuenta, Gilgal, desde donde estaba Josué, había ganado a Jericó, o había derrumbado los muros de Jericó comandados por el Señor. El Señor los guió y con el liderazgo de Josué habían derrumbado los muros de Jericó. Y luego habían ganado también a Jai. Entonces, nada más, me imagino yo que como táctica militar, el siguiente en la lista era Gabaón, era el que continuaba. Así que los gabaonitas, habrían pensado que como ya les tocaba a ellos, entonces pues tenían que hacer algo, ¿verdad? En los libros de Crónicas y Reyes, como les decía, se dice que el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. También menciona, ayer la hermana Susana compartía sobre Salomón, y dice también en Primera de Reyes 3, que Salomón iba a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos.
y además este es el lugar donde se le apareció Jehová en la noche en sueños y le dijo que le pidiera lo que quisiera y que él se lo iba a dar. Como les decía, Gabaón es una antigua ciudad cananea, es parte de otra, de cuatro, es Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Pero los primeros habitantes de Gabaón fueron estos heveos, ¿no? Que eran también parte de los amorreos, la otra parte de los amorreos. Algunos estudiosos dicen que los heveos y los eteos eran los mismos porque es solamente una diferencia de una letra y porque en el hebreo hay consonantes que no se leen, entonces podría ser, pero esos son estudios, no está comprobado. Estos gabaonitas van a tratar de hacer un pacto o una alianza con Josué por medio de algunos engaños, eso lo vamos a leer, pero quería también decirles que este lugar de Gabaón estaba en el territorio de Benjamín, pero en realidad fue asignado a la familia de Aarón. Y entonces se cree que esa es la razón por la cual este tabernáculo estaría allí durante el reinado de David y de Salomón, antes de la construcción del templo, ¿no? Aunque los antepasados vivieron en Gabaón por algún tiempo, Saúl asesinó a algunos de esos habitantes, ¿se acuerdan? Pero a raíz de esto, 7 hijos de los gabaonistas, Saúl asesinó a algunos de los habitantes y 7 de los hijos, 7 de sus hijos fueron ejecutados para compensar por la pérdida, por haber matado a los gabaonitas. En Gabaón también David libró una batalla y derrotó a los filisteos. Ya hemos visto en el santuario de Gabaón, Salomón recibió la visión divina, y aunque con el tiempo la importancia de Gabaón, de este lugar, como que fue pasando, se vuelve a mencionarlo en el exilio. Los habitantes de Gabaón también fueron los que ayudaron a Nehemías a levantar el muro de la ciudad de Jerusalén. Y este sitio, como les decía, que actualmente es Ejib, está a 9.5 kilómetros del noroeste de Jerusalén, y hasta en estos tiempos están haciendo algunos estudios porque es una colina de laderas muy pronunciadas y con una roca calcárea que permite que hayan como lagunas subterráneas, y entonces esa era una de las razones por la cual eso era un valle que era muy fértil, ¿no? También se dice que había una fuente, un manantial, y en estas excavaciones que han hecho hace algunos años ya, encontraron peldaños que iban hasta esta fuente, ¿no? Todo eso son, algunos de ellos son menciones sobre la historia y algunos son partes que vemos en la palabra, pero es todo para ubicar y saber quiénes son estos gabaonitas, ¿no? Entonces, empezamos con el capítulo 9 de Josué, que dice: cuando oyeron todas estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron que José había hecho lo que José había hecho a Jericó y Jai, usaron su astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos
sobre sus asnos, y cueros viejos de vinos rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y de todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astatot. Entonces, hasta aquí vemos que mientras los otros habitantes o los otros líderes de los heteos, amorreos, cananeos, ferceos, heveos y febuseos querían juntarse para pelear contra Israel, los gabaonitas decidieron disfrazarse de pobres. Decidieron ponerse vestidos viejos, zapatos viejos, para hacer pasar como que venían de muy lejos, y entonces que en el camino se había gastado todo esto, ¿no? Y entonces yo me preguntaba cuál es el objeto de que ellos quisieran hacerse pasar no por gabaonitas, sino por pobladores de tierras lejanas. Quizás ellos tenían miedo, y como dice, ellos habían conocido de Jehová y sabían que Jehová le había dado la victoria a su pueblo, tanto en Jericó como en Jai, y tenían miedo, ¿no? Por una parte, yo pienso era que tenían miedo, y por otra quizás porque pensaban que encubriéndose entre ellos podían sacar algún provecho. Además, si ellos, como tantos otros, no conocían quizás la palabra, porque ellos no eran del pueblo del Señor, ellos eran de los cananeos, eran paganos, tenían muchos dioses, pero quizás también por el oír habían conocido de lo que el Señor había hecho, y además porque también, pienso yo, no están las escrituras, habían podido ver estos altares y podían haber conocido algo de esa palabra que iba corriendo, ¿no? Como decía Carlos, los que nos están escuchando. Quizás nosotros nunca vamos a llegar a saber quiénes nos están escuchando, quiénes escuchan esa transmisión después. En ese tiempo no habían radios, pero sí se pasaba la palabra de boca en boca. Y entonces, en Éxodo 23:32, vamos a ir un minutito. Éxodo 23:32. En el verso 32, y voy a leer desde el 28. Dice: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Estas son direcciones que el Señor les estaba dando a su pueblo mientras ellos continuaban en el éxodo. Les estaba diciendo que iba a acabar con esos pueblos, y si lo vemos aquí, está mencionando también a los heveos.
y los gabaonitas eran parte de los hebeos. Entonces ellos deben haber sabido que el Señor les había declarado esto a su pueblo durante el éxodo, y decía, poco a poco los echaré delante de ti. Y en el verso 32 les dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a esos dioses, porque te será tropiezo. Esta es una de las razones por la que vemos repetidamente que el Señor les pide a su pueblo que se guarden de mezclar, de tomar las costumbres y de adoptar a otros dioses cuando conquistaban otro pueblo o cuando o cuando tenían, por ejemplo, alianza con estos pueblos, ¿no? Y también lo vemos en Deuteronomio 20, que habla sobre los principios para regular la guerra, lo que debían hacer cuando el pueblo de Israel tenía guerra o peleaba con otros pueblos, otras tribus. Entonces dice en el verso 19, cuando sities o sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirá sus árboles metiendo hacha. Perdón, creo que estoy leyendo otros versos. No, perdón, es el verso 10, no sé por qué me fui al otro. En el verso 10, disculpen, es Deuteronomio 20:10, dice, cuando te acerques a una ciudad para combatir, le intimarás la paz. O sea, primero entraban a una ciudad para combatirla con la paz, ¿no? Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Entonces, si ellos entraban por la paz y el pueblo aceptaba, entonces pasaban a ser tributarios o a ser servidores del pueblo de Jehová. Más en el 12, más si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Entonces, si por la paz no aceptan, entonces van a sitiar y van a herir a todo varón con el filo de la espada, es decir, que van a acabar con todo varón. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Como habíamos visto en Josué, en los capítulos anteriores, cuando se trataba de Jericó, el Señor le dijo a Josué que acabara con todo, que no dejara a nadie. Los únicos que se iban a salvar eran Rahab y su familia. En cambio, con Jai dijo que podían quedarse con lo que necesitaran de su pueblo. Jai es, ¿no? Jai. Ahora, esto es lo que hemos leído, está en Deuteronomio y son parte de las, se quieren normas o leyes que el Señor les daba, pero aún así el pueblo, en este caso Josué, el líder al que el Señor había elegido para liderar a su pueblo durante este tiempo, recibía del Señor la estrategia, el modo en el cual iba a acabar con este pueblo. Entonces, todavía no había orden del Señor de atracar a Gabaón, pero como hemos visto, Gabaón estaba cerca y yo asumo que ellos pensarían, a nosotros nos toca siguientes, así que mejor vamos a hacer algo, ¿no? Entonces se disfrazaron, se pusieron todo esto, fueron y le dijeron a Josué que venimos a hacer alianza con vosotros. Y Josué le dijo, primero como que sospechó quiénes son ustedes, de dónde venís, y realmente ellos no les daban una respuesta, no les decían que eran los gabaonistas ni que venían
de aquí o de allá o más lejos, sino que por su apariencia, y ojo que las apariencias muchas veces dicen una cosa cuando por dentro hay otras cosas muy distintas, entonces como que lo engañaron a Josué, ¿no? Y entonces en el 9 dice, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Imagínense, Josué escuchando a alguien que venía de tan lejos y que creía en el mismo Dios que él creía, entonces, por supuesto, dijo, claro, quédense, ¿cómo no, no? Y le habían escuchado de sus hazañas y todo eso, ¿no? Entonces, solamente es para recordarnos que en este caso yo no sé si las intenciones, quizás las intenciones de estos gabaonitas era protegerse, no eran malas intenciones, no querían atacar, pero a veces el enemigo entra en nuestras vidas es disfrazado y no para bien, sino generalmente cuando el enemigo trata de disfrazarse y entrar en nuestras vidas es para remover, para sucumbir, para hacer que nuestros ánimos se caigan, ¿no? Pero al parecer, hasta ahora, yo diría que lo que ellos querían hacer es protegerse de un eminente ataque. Continuamos con Josué 9:11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos. Los gabaonitas le están diciendo a Josué. Y decidle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Ahí era una mentira tremenda, pero hasta eso hicieron, mintieron, porque dice ya en los versos anteriores que ellos ya habían agarrado ese pan viejo, pero aquí le están diciendo a Josué para que les crea que habían agarrado ese pan caliente y ya estábamos con el tiempo. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos, nuestros vestidos y nuestros zapatos, están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Entonces, nos acordamos que según lo que el Señor les había dicho, si alguien se sometía a ellos en paz, entonces lo podían aceptar, pero si no, que lo iban a matar. Y ellos, aunque en parte estaban engañando, diciendo que venían de otro lugar y todavía no habían dicho quiénes eran, estaban entrando, si se quiere, en paz, ¿no? Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Se descubrió. No pasaron más de 3 días y ya sabían que en realidad eran sus vecinos. Entonces, en el 17 dice, salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiet Yarim. Entonces, el pueblo de Israel empieza a avanzar y llegan a lo que era realmente la ciudad de Gabaón. Pero no los mataron, dice en el verso 18, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Ya ellos habían aceptado, habían hecho un pacto de que los iban a aceptar y no los iban a matar, aun cuando se rebelan como los gabaonistas, los vecinos, los príncipes decían no acabar con ellos, porque ya ellos habían dado su palabra, aunque la congregación murmuraba. Pero la congregación, el pueblo de Israel siempre murmuró contra sus líderes, que a la final era la murmuración y la queja y el reclamo contra Jehová. Y en el
Verso 19 dice, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. ¿No? Entonces, en el verso 20 dice, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues, de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Entonces, a cambio de conservar sus vidas, se convirtieron en leñadores, aguadores, y les permitieron servir al pueblo de Israel. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervo, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra. Aquí vemos cómo ellos mismos le están diciendo a Josué lo que ellos habían escuchado, que fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había dado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, hemos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Entonces finalmente se revela quiénes son, y también ellos mismos le dicen a Josué que ellos habían oído que toda esa tierra el Señor ya se le había dado a Moisés y que iban a acabar con todos esos otros pueblos. Entonces, por eso ellos prefirieron servir a este pueblo de Israel antes de perder la vida. Y así fue que se les fue perdonada la vida, pero se convirtieron en sirvientes, ¿no? Y entonces, como les decía al principio, ellos entraron disfrazados a este pueblo tratando de conservar la vida, de no ser acabados porque pensaban quizás que eran la siguiente región que iba a ser atacada. Pero a veces eso pasa como cuando, les decía también del el enemigo, como viene disfrazado en diferentes formas, ¿no? En este caso, este disfraz fue solamente para protegerse, pero si lo traemos a nuestros días y en los ataques que vemos constantemente de esos disfraces que usa el enemigo para atacar a su pueblo, ¿no? Este pueblo de los gabaonitas en realidad no querían acabar con el pueblo de Israel, no querían acabar con los hijos de Jehová, porque de lo contrario los hubiesen atacado y los hubiesen matado, hubiesen quizás empezado a matar uno por uno, ocasionado peleas, pero no, ellos habían escuchado de alguna manera u otra la palabra y sabían que esa tierra era de Moisés, que ya el Señor se le había dado, y que él tenía también por orden acabar con todo ese pueblo. Entonces, ¿qué les digo? Los disfraces que el enemigo usa ahora en nuestras vidas no fueron como esos disfraces, ¿no? Que solamente fueron para salvar la vida de ellos. En este tiempo, yo siento que esos disfraces que usa el enemigo nos atacan en tantas otras maneras, ¿no? En lo físico, en lo mental, en nuestros pensamientos,
atacando también a los que hemos recibido al Señor, quizás a los que recién han recibido al Señor, con ataques a ese nuevo hombre, ¿no? Tratando de condenar, de decir que realmente no eres un hijo del Señor, realmente no has recibido al Señor. El Señor nos habla en su palabra de cuántas veces uno puede ser tentado. El mismo Jesús fue tentado tantas veces, y estos ataques vienen todo el tiempo. En este caso, los amonitas no tenían intención de atacar para destruir al pueblo, quisieron juntarse o unirse a ellos, aunque sea como sirvientes. Pero el enemigo no es así. Cuando el enemigo viene con ganas de atacar, no solamente viene a entrar y a querer servir, viene a querer usarnos para el mal, para usar al pueblo de Dios quizás para cosas que no tienen que ver con él. Cuando vienen todas esas falsas doctrinas, cuando viene alguien a decir que aunque tú seas salvo, puedes perder la salvación porque te equivocaste, porque cometiste un error. Cuando vienen todos estos pensamientos a nosotros que a veces nos quitan la paz, ¿no? Todas esas formas como a veces puede ser ese ataque, que no es un ataque en lo físico, sino que es un ataque que viene contra el pueblo de Dios, ¿no? Y en este caso no fue para eso, pero sí me hizo meditar acerca de cuántas veces hay cosas que vienen para robar lo que hay del Señor en su iglesia, en su pueblo, eh, en todos los que decidimos seguirlo y servirle, ¿no? Y que son de día a día, y que como el Señor nos llama a seguir adelante y a seguir buscando de Él y buscar esa, tener esa relación con Él que sea más fuerte de cualquier invasión, así sea en disfraz o así sea para batallar en contra de nosotros. Que podamos estar atentos a lo que el Señor nos habla hoy para poder seguir adelante y poder ir dando un paso delante del otro, siguiendo sus caminos y pidiéndole al Señor que nos guíe y nos muestre qué es lo que realmente quiere que hagamos en este tiempo por Él, por su iglesia y por las necesidades del pueblo de Dios, ¿no? Y así fue como los gabaonitas supieron engañar quizás al pueblo de Israel, pero lograron salvar sus vidas. Y eso es todo el capítulo 9. Es un capítulo pequeño, pero eso es lo que quería compartirles. Eso es lo que el Señor me dio, hermanos.